Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te mereces tu lectura bonus. Richard, ¿por qué con la corona? ¿Por qué, corazón? Porque estás dentro del grupo de las personas que han sido punteras en esta semana por días consecutivos, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, por eso te mereces la corona especial, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía y quiero pedir también lo que es una cadena de oración para Zoila González del signo Géminis, ¿vale? Hagan una cadena de oración, chicos, chicas, es su hermana, necesita de su ayuda. Muy bien, corazón, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, muy bien. Me dice el Cordero de Dios, es muy curioso, y yo mayormente menciono el Cordero de Dios a las personas del signo de Capricornio. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio o hay un Capricornio que necesita de ustedes, mi querido Géminis. El otro mensaje también, Géminis, que yo he visto, es como si tú estuvieras cargando lo que es un gran jarrón, pero empiezas como a repartir algo, corazón, como si fuera leche, ¿vale? Pero luego, Géminis, te veo como que estás reposando en un árbol y hay una persona que te está como reclamando algo, Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Hay una frase, hay algo que siempre pasa. Cuando uno comparte con los demás, dicen qué bueno que es, qué buena que es. Pero cuando tú de repente dices, ahora en estos momentos no puedo, porque tienes de repente tus gastos, cariño, o porque ha pasado algo en tu vida, eres la mala, eres el malo, mi querido Géminis. O que simplemente, cariño, pues quieres ahorrar por muchas cosas, o no te apetece ya. Recuerda que todo es libre albedrío. Es como que me dan a entender de que tú eres una persona, Géminis, que siempre te gusta compartir o que siempre has dado lo mejor de ti. No solamente lo que es en la parte económica, sino también de repente con los sentimientos, la confianza, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una persona que a ti te toma como mala, como malo, una persona muy cerrado, muy cerrada, cuando tú has dado todo por ellos, Géminis. Yo lo que siento en estos momentos, cariño, siento que muchos de vosotros quieren desconectar. Están un poquito cansados, cansadas. Yo te entiendo, ¿vale? Siento que estás en un modo zen, de reposo, Géminis. Siento esto. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Géminis, Géminis. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. En primer lugar, Géminis, yo siento, como es tu carta guía, tu carta consejo, yo siento que en estos momentos tú no quieres complicarte la vida. Yo siento que en estos momentos tú quieres paz, tranquilidad o simplemente vivir lo que es a tu manera, mi querido Géminis. Porque si te das cuenta, este personaje que está muy bien vestido, vestida, está viendo lo que es a un público que está delante, pero estás dando la espalda al resto que está atrás.
Géminis. Y aquí hay como si fuera lo que es un micrófono y hay una pequeña corona, corazón. Siento que tú estás en una faceta Géminis en la cual tú dices, primero yo, segundo yo, tercero yo, la cual, corazón, me parece fantástico, fantástico. Pero esto, Géminis, es como si le estuviera afectando a una persona de tu entorno o de repente a tu entorno, tu familia, tus hijos o amigos también. Siento que en este momento dicen, ¿por qué Géminis se porta así? ¿Por qué Géminis no me ayuda? ¿Por qué Géminis de repente tiene este carácter? ¿Por qué Géminis ahora no se preocupa? Cariño, no siempre, perdón, no siempre, mi querido Géminis, vas a estar rescatando a los demás. No, tú también tienes que ver un poco por ti. Y esto pues le está llamando la atención a ellos o a ellas, mi querido Géminis. Muy bien. Te voy a dar lo que es signos, perdonen por la garganta, pero el cambio de clima y encima, como todavía sigo con la nariz, chicos, les conté que me hicieron pasar muy mal ayer y tengo 2 costras grandes dentro, pues siempre me va a estar fastidiando la garganta hasta que salga. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis, Géminis, signos, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me sale un Capricornio, la carta de la rueda, irónicamente. Me sale Géminis, tú al costado, cariño. ¡Qué fuerte! Me sale lo que es un Escorpio y cierras con un Virgo o un Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. La letra H, la letra F, la letra C, la letra M o W, la letra Q. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que te están juzgando porque ahora simplemente quieres apostar por ti o porque ahora tú quieres ser feliz, como que todo el mundo te critica, cariño. Vamos a ver. Dice, prosperidad, escucha. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transformará lo que es en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite, atrévese a creer en nuevas posibilidades, mi querido Géminis. ¿Sabes qué me dice Géminis? Si tú en estos momentos puede ser que tengas problemas económicos, puede ser que tengas problemas con la familia, o etcétera, etcétera. Cuando te sale esta carta de prosperidad, Géminis, me dicen que la suerte te acompaña. Entonces, lo que tú de repente en estos momentos lo ves como un bloqueo, lo ves de repente como algo trágico, esto va a ser pasajero, pero tú tienes que creer en ti también. A ti la suerte te acompaña en el trabajo, en el proyecto, inclusive con nuevas relaciones o con tu familia. Tienes el poder en tus manos, mi querido Géminis. Siento esto. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, por qué me sale la carta del 6 de bastos. Quiero que me dé más información. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Está relacionado con la familia, está relacionado con los hijos y está relacionado también de repente con una situación del pasado. Yo lo que siento, Géminis, que es como si tú miraras para atrás, ¿vale? Es como si abrieras el baúl de los recuerdos y te pones a preguntar y te pones a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué he perdido tanto tiempo? ¿Por qué no he reaccionado? ¿Por qué no me he valorado? ¿Por qué me he hecho tanto daño? ¿Estás reflexionando? ¿Estás meditando? Porque estás abriendo lo que es el baúl del recuerdo, mi querido Géminis. Géminis, corazón, es normal que te sientas así, que estés de repente en esa faceta de reflexión, de meditación. Pero no te sientas mal, Géminis, por lo que tú has vivido. No te sientas mal. Quizá de repente en estos momentos no lo ves así, porque tu cabeza está hecha un bombo o por los problemas que tú tienes, pero luego con el tiempo te darás cuenta que cada cosa que te estuvo pasando o cada persona que llegó a tu vida
tenía que estar ahí para que puedas llegar a un objetivo, para que puedas estar en el lugar donde tú estás actualmente. Géminis, te lo digo por experiencia. Puede ser que tú digas, Richard, ¿por qué estuve con esta persona que me engañó? ¿Por qué de repente lo conocí? Pero te pones a preguntar que si a lo mejor de repente tú no hubieras conocido a esta persona, no tuvieras a tus hijos, no estuvieras de repente en el lugar donde tú estás, no hubieras descubierto tu poder, tus dones. No te arrepientas, Géminis. Cada persona que llega a nuestra vida es un maestro de vida, como me dijo una consultante hace mucho tiempo. Entonces, no te arrepientas. Cada persona, hasta de las cosas malas, aparecen para que nosotros nos volvamos más fuertes, más inteligentes, cariño. Voy a sacar una carta más, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Y tenemos aquí lo que es la carta del caballero de copas. Te preguntas si en algún momento tendrás una oportunidad de ser feliz. Te preguntas si en algún momento llegará una persona, corazón. Y va a llegar, Géminis. Pero tienes que creer en ti. Tienes que cambiar, tienes que soltar. Lo hecho está hecho, Géminis. Ahora tienes que visualizarte a futuro. Recuerda, corazón, que en estos momentos tienes que ser primero tú, segundo tú, tercero tú. Vas a tener una oportunidad, Géminis. Siento que muchos de vosotros se preguntan si en un futuro van a tener una oportunidad o en cualquier aspecto de tu vida. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos esto es una lectura espejo, yo no me hablo con una persona porque te da la espalda, estoy recordando cómo puede ser que se pierda tanta convivencia, cuántos años vivido con esta persona, que inclusive puede ver hijos, y tú te preguntas si habrá una oportunidad. Pues sí, habrá una oportunidad. Todo depende, cariño, que tú lleves el mensaje a tu terreno, a tu vida, Géminis. Todo depende de esto. Vamos a ver, corazón, cómo están las energías de la persona de tu interés. De una forma general, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Géminis. Vamos a ver, cariño. No te pierdas los super chats. Yo lo hago los jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. Muy bien. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Tenemos la carta del caballero de espadas. Te piensa, se siente avergonzado, avergonzada, cariño. Siente prácticamente tu frialdad, porque a lo mejor de repente muchos de vosotros no lo hablan. Comunicación cero, contacto cero. Una carta más. La carta de la emperatriz, cariño. Siento que esta persona en estos momentos se da cuenta de lo especial y lo importante que tú eres. O simplemente, corazón, está viendo tu cambio. Porque muchos de vosotros, Géminis, siento que está siendo muy frío o muy fría con él o con ella. La carta también del 10 de Pentáculos. Solo es de una forma general lo que te voy a decir. Pero tienes el hilo de la vida, Géminis. El hilo de la vida. Tarde o temprano tú con esta persona con la cual tú no quieres ver, con la cual posiblemente comunicación cero, cariño, se van a encontrar. Y de buen rollo, porque tenemos el hilo de la vida, corazón. Al margen que tú tengas una pareja, esta persona tenga una pareja, o tú estés de repente en otro país, siento que tú con este hombre, con esta mujer, te vas a encontrar, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, tenemos la carta del paje de oros y tenemos lo que es la carta del carro, cariño. ¿Sabes qué siento, solteros y solteras? Siento que para muchos de vosotros va a llegar una persona por destino, ¿vale? Pero siento que es una persona que a lo mejor o sabe lo que quiere, o es un poco orgulloso, orgullosa, o puede ver lo que es una distancia también. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del paje de pentáculos, cariño, aquí.
¿Ves? Es una persona que sabe lo que quiere, es fuerte, tiene lo que es un escudo de oro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te digo la distancia? Porque aquí tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Hay una persona que posiblemente en la distancia no tiene que estar lo que es al otro lado del mundo. A lo mejor está en otra ciudad, tú tienes que desplazarte. Hay una persona, solteros y solteras, que va a llegar a tu vida, ¿vale? Pero con las características que es una persona que sabe lo que quiere, una persona que económicamente está muy bien y quizás por eso, cariño, antes de tomar lo que es una decisión, se lo piense. No es nada de malo. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la sota de copas. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona que en estos momentos no sabe lo que quiere. Puede ser inclusive que sea menor que ustedes. Con textura normal, se pinta el cabello de algún color, me dicen. Puede ser que tenga también lo que es ojos claros y viva cerca de la mar, cerca de la playa, mi querido Géminis, ¿vale? Pero es como si fuera tu dolor de cabeza, cariño. La carta del Rey de Bastos. Para muchos de vosotros hay una persona que ha bajado la defensiva, me dicen. A lo mejor vosotros estaban enojados o enojadas, pero esta persona ha bajado la defensiva. Puede ser moreno o morena, o simplemente está muy bronceado o bronceada. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Si son varones, tienen lo que es cabello corto. Y me dicen que es una persona, cariño, que te está llamando con la mente o simplemente corazón está pensando en ti. Muy atractivo, muy atractiva, mi querido Géminis. A lo mejor de repente también puede ser que trabaje lo que es en un circo, puede ser que trabaje en un zoológico, o viene de repente, yo que sé, de África, o un lugar donde hay mucha naturaleza, muchos animales. Vamos a ver. La carta también de la gran sacerdotisa. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con un Virgo o con un Tauro. Sientes una conexión muy especial con una persona que puede tener lo que es un cargo importante. A lo mejor es tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, etcétera, etcétera. Es una persona que se cuida mucho lo que es su aspecto físico. Es una persona también, cariño, que valora también lo que es la parte espiritual o cree mucho lo que es en la parte espiritual, mi querido Géminis, ¿vale? Te enseño las cartas aquí. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del mundo. Para muchos de vosotros posiblemente la persona de tu interés puede ser que está lo que es en la distancia. Puede ser alguien del signo Virgo, pero también puede ser elemento tierra. Es una persona, cariño, que es muy alegre. Es una persona que le gusta de repente hacer las cosas también por su propia cuenta. Como que le encanta la libertad. Y quizá de repente, cariño, contigo no encuentra esa libertad. Puede ser que ahí está el problema, ¿vale? Me dicen, esta persona puede ser trigueño o trigueña, cabello ondeado, un poco largo, castaño o rubio o negro. Una persona muy alegre, una persona también que es muy inteligente, su trabajo puede estar relacionado con el diseño, cálculo, etcétera, etcétera, corazón. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, cariño, comenta y da un like. Hasta la vista, sé feliz.